más. Con nosotros ya está nuestro primer ponente, Miklos Lukács. Él es profesor principal de la Universidad San Martín de Porres, tiene un doctorado en Management con especialización en políticas de ciencia, tecnología e innovación por la Universidad de Manchester. Ha sido profesor de posgrado a tiempo completo en ESAN e investigador visitante del Instituto Tecnológico de París, Paris Tech. Además ha sido consultor de proyectos para el Banco de Cooperación Alemán, FAO Naciones Unidas, Global Environment Facility y Care Perú, entre otras agencias nacionales e internacionales. Miklos, desde ya te voy diciendo, es un orgullo tenerte con nosotros, para todo el Perú es un orgullo todo el trabajo que realizas y la verdad estamos encantados de que estés en nuestro foro Perú. Miklos, por favor, el micrófono es todo tuyo. Sino también una formación orientada a la acción política, así que gracias por la invitación. Listo, Miklos, por favor. La gente, desde ya te voy diciendo, Miklos, yo quiero que arranques el día con todo. Eres el primer ponente que tenemos y desde ya te voy avisando en los comentarios. Están emocionadísimos con tu presencia hoy. Así que ya sin más, el micro es todo tuyo. Puedes pasar a tu tema denominado el reseteo tecnológico. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Miklos? Nada, que espero que la gente saque reflexiones importantes de este tema, que la política y económica, por razones obvias, pero creo que en esta presentación lo que voy a hacer es plantear un muy posible escenario en el futuro y que la gente tiene que empezar a reflexionar sobre estos temas. Así que, bueno, sin más, podemos empezar con la presentación, si es que me ponen la primera diapositiva. Por favor, sí. Entonces A ver, muchísimas gracias. Bueno, el tema que yo voy a tocar hoy es reseteo tecnológico y le agregué una parte al final que es filosofía biopolítica. Y lo que quiero dar a entender en esta presentación es que los antiguos o los actuales esquemas políticos, el actual eje izquierda y derecha, tal como se conoce, va a sufrir un cambio gracias a este reseteo tecnológico. Porque lo que yo sostengo es que las discusiones de mercado y Estado, que si bien son importantes y van a seguir manteniendo alguna importancia en los próximos años, van a ser superadas por discusiones de carácter bioético. Y no solamente una naturaleza o un carácter bioético, sino también vamos a hablar de eh, el impacto que pueden tener o todos estos dilemas éticos que nos plantean las tecnologías convergentes, como la inteligencia artificial, que es otra gran tecnología disruptiva que creo que la gente tiene que empezar a conocer. Ahora, si pasamos a la primera diapositiva, donde dice reseteo tecnológico. Bueno, lo que hemos visto es el producto de esta pandemia que algunos dicen que es espontánea, otros dicen que es planificada, independientemente del origen del virus y el daño que está causando. Lo que sí podemos decir es que ha habido un aprovechamiento político de esta situación. Y cuando hablo de un aprovechamiento político, quiero decir que los grupos de poder, y no solamente me refiero al sector corporativo, al sector de las grandes empresas tecnológicas o los gigantes financieros, los gigantes farmacéuticos, con claros intereses económicos, por ejemplo, en el tema de las vacunas, lo que también estamos viendo es una intervención muy fuerte de los gobiernos, ¿no? Las políticas que se están llevando a cabo de confinamiento, desde mi perspectiva, una paralización deliberada de la actividad económica, y esto va a este mayor aprovechamiento político que hace el Foro Económico Mundial, cuando en junio del año pasado lanza este mensaje del gran reseteo. Se plantea esta idea del gran reseteo, que no es otra cosa que la oportunidad que nos da esta crisis sanitaria para repensar nuestra forma de relacionarnos, de ser gobernados, de interactuar económicamente y sobre todo nuestra relación con la madre tierra. Y planteo el concepto de madre tierra porque es en esos términos cuasi religiosos en los cuales el progresismo presenta al medio ambiente. La lógica es muy sencilla, tenemos que resetear, ¿por qué? Porque la madre tierra está siendo destruida en sus recursos, el cambio climático, debido al exceso ¿no? Al exceso de humanos, a la plaga humana, y esta plaga humana que daña el planeta a través de este mecanismo económico que es el capitalismo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar de implementar el sistema capitalista para darle un respiro a la madre tierra y nosotros también repensar nuestras relaciones. Esa es la idea del gran reseteo. ¿Qué va a hacer posible este gran reseteo?
No lo va a hacer posible supuestamente la creencia en Dios o en dioses, porque sabemos que el progresismo tiene una posición abiertamente anticristiana, no atea, sino anticristiana, sino que las herramientas que nos van a liberar son principalmente la ciencia y la tecnología. Y aquí se incorpora la idea de progreso tecnológico y las tecnologías convergentes, que son tecnologías que no son nuevas en su concepción, son tecnologías que pueden incluso trazarse desde la década de los 50. En el caso particular de la inteligencia artificial, con la conferencia de Dartmouth en 1956, donde se acuña este término, esta idea de que las máquinas finalmente podrán reemplazar al ser humano en sus tareas cognitivas, intelectuales y de aprendizaje para la toma de decisiones. Esa es una primera tecnología, y la otra en la cual me voy a enfocar es la biotecnología, que tiene una serie de variedades, pero lo que apunta es a la modificación o incluso fabricación de moléculas vivas, creación de nuevas formas de vida. Y ojo, tanto la inteligencia artificial como la biotecnología, ambas con fines comerciales. Fines comerciales, no son fines altruistas, no son fines filantrópicos, son fines comerciales. Y se dice que son convergentes porque en algún momento, si uno incorpora, por ejemplo, la nanotecnología, la robótica, la computación cuántica, uno dice que estas tecnologías van a converger en aplicaciones que son comunes a ellas. Un caso concreto, sí, no, bueno, me avisan por interno de las diapositivas, tranquilos, yo les aviso siguiente y seguimos con la otra. Entonces, cuando les digo las tecnologías convergentes, un ejemplo concreto, el secuenciamiento genético con inteligencia artificial. Ahí estaríamos incorporando dos elementos. ¿Ok? Estas tecnologías convergentes, la particularidad que tienen con respecto a tecnologías anteriores es que son tecnologías no restringidas a la modificación del entorno del ser humano, sino que pueden modificarnos a nosotros como especie. Y ya existe una ideología que no he sido el primero en tratarla, sino que he sido el primero en incorporarla a un discurso político y económico, que es el transhumanismo. Y finalmente, a través de este transhumanismo, que inicialmente parecía ciencia ficción, hoy vemos que es impulsada oficialmente, aunque con el título de Cuarta Revolución Industrial, a nivel de gobiernos en todo el planeta. Y esto nos plantea un dilema muy fuerte. ¿Estamos dispuestos a aplicar esa tecnología en los seres humanos? ¿Queremos seguir siendo Homo sapiens o estamos dispuestos a fusionarnos gradualmente con estas tecnologías, como lo plantean los transhumanistas, tanto los entusiastas como los que habitan en el Foro Económico Mundial, los que habitan en Silicon Valley, aplicar estas tecnologías para modificarnos? Y esto obviamente nos plantea una posición muy clara si es que estamos a favor o estamos en contra. A esta idea de cambio tecnológico, entonces, entra esta idea también de que esta tecnología que amenaza la integridad del ser humano nos plantea nuevas formas de concepción de este ser humano, y al plantearnos estas nuevas formas o de concepciones del ser humano, también por extensión se plantean interrogantes sobre el futuro de interacción a nivel político, a nivel económico, a nivel sociocultural de estos seres humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como pueden ver entonces en este gráfico, en este diagrama, aquí lo que tenemos es el eje político tradicional, y esto lo hago simplemente para efectos explicativos, para que la gente que no conoce mucho de filosofía política pueda ubicarse en el terreno de las derechas y la izquierda clásica. Entonces, en América Latina, porque hay una diferencia con el mundo anglosajón, pero para el caso latinoamericano, cuando uno ve el eje de izquierda a derecha va a encontrar lo que ve en ese gráfico. A la izquierda va a encontrar el comunismo, en una posición más moderado centrista el socialismo, después viene el centro, después agregamos el conservadurismo a la centro derecha, liberalismo y libertarismo. Cada una de estas filosofías políticas tiene sus particularidades, pero para efectos prácticos y explicativos, esto es muy genérico, podemos decir que las ideologías de izquierda lo que hacen es resaltar al colectivo, resaltar el rol del Estado, y sus valores principales son la justicia y la igualdad. Esos son puntos genéricos. Entonces, mientras más a la izquierda nos vayamos yendo, es decir, de socialismo a marxismo, mayor intensidad habrá o mayor énfasis habrá en el colectivo, mayor énfasis habrá en el Estado y mayor énfasis habrá en estas ideas de igualdad y justicia. Si nos vamos para la derecha, las ideologías de derecha o las filosofías de derecha lo que van a resaltar es al individuo en oposición al colectivo, al mercado como espacio de interacción, como espacio de ejercicio pleno de la libertad, y el valor principal que es la libertad, en contraposición con la justicia y la igualdad.
Es así como entendemos a grosso modo estas ideologías hasta el momento. Pero si ustedes se fijan, lo que estamos tocando acá en los valores o principios que se defienden son valores y principios que se relacionan principalmente con la dimensión política y económica del ser humano. Y lo que yo planteo, mi propuesta, mi hipótesis es que producto de esta tecnología que plantea amenazas reales a la integridad del Homo sapiens, es decir, a nuestra especie como la conocemos, ya los temas políticos y económicos gradualmente van a ir pasando a un segundo plano en la medida en que estas tecnologías empiecen a ser aplicadas en los seres humanos. Quisiera que pasen a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí entra, y por eso es tan importante el tema del aborto. El aborto. Esta creo que es la viga principal que sostiene todo el armado de la civilización occidental como la conocemos ahora. El derecho a la vida, que es el derecho fundamental, que es el derecho sin el cual los otros derechos y valores, por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de libertad, el principio de justicia, no tendrían ninguna relevancia porque solamente tienen sentido cuando lo aplicamos al ser humano. Por lo tanto, el derecho a la vida es el principal derecho de todos. Y aquí entramos, hemos visto en diferentes países la ofensiva del progresismo por legalizar el aborto en los diferentes países. Y esto persigue una agenda que va de la mano con esta necesidad de aplicar sin mayores restricciones morales y mucho menos legales estas tecnologías sobre los seres humanos. Cuando se legaliza el aborto en un país, lo que estamos haciendo es plantar las bases, el fundamento principal para que esta experimentación sea posible. ¿Qué significa el aborto en términos prácticos? Significa la transición del ser humano de sujeto de derechos a objeto. Es la cosificación del ser humano. ¿Por qué? Porque con los objetos, ¿qué hacemos? Los objetos los podemos desechar, las cosas. En el caso del aborto, eso es lo que hacemos con un ser humano que ha sido concebido y que tiene derecho a la vida como todos nosotros, pero simplemente lo eliminamos. Es una cosa. Podemos experimentar con ese objeto, podemos manipularlo. Ya eso ya está ocurriendo, por ejemplo, con los experimentos que se hacen en diferentes institutos de investigación y universidades con embriones humanos de hasta 14 días, que gradualmente la tendencia es a que vaya aumentando esa edad de ese embrión, incluso experimentar con fetos para efectos de investigación. Y podemos tener también que a las cosas las podemos comprar y las podemos vender. Y esas cosas tienen un precio de mercado. Y esto lo vemos claramente con los bebés delivery y los vientres de alquiler. Uno puede comprar literalmente, uno puede comprar a un niño o comprar a un hijo si es que tiene el dinero para hacerlo, pero dependerá también del presupuesto. Uno puede comprar un niño en la India, porque ahí hay, por ejemplo, fábricas de bebés, la trata de blancas increíble con las madres, con las mujeres que son explotadas en estos centros de preñez o embarazo constante. Eh, en los cuales, por ejemplo, ese niño va a tener un menor valor de mercado porque proviene de la India. Pero si el niño es fabricado en los Estados Unidos como un producto, su valor de mercado va a ser más alto. Si ese niño tiene ciertas características fenotípicas o genéticas deseables, es decir, su apariencia, su color de piel, el color de sus ojos, la contextura muscular, el nivel de inteligencia, eso también va a tener un precio de mercado. Por lo tanto, esta es la importancia fundamental del aborto. Por eso es que es tan importante rechazar el aborto, porque de aprobarse el aborto, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para la completa instrumentalización y cosificación del ser humano. Y una vez rota esta barrera fundacional, se viene abajo los fundamentos de Occidente y todos los derechos que nosotros entendemos que parten de este ser humano pierden validez. Libertad, igualdad y justicia dejan de existir y pasamos abiertamente a sistemas liberticidas, injustos y desiguales. Ahora, quiero pasar a la siguiente diapositiva para poner en contexto qué impacto tendría esto en la filosofía política actual. Y a eso viene el título. Este reseteo tecnológico que nos plantea el Foro Económico Mundial impacta directamente en la filosofía política, pero aquí entendemos filosofía biopolítica como aquel pensamiento o aquellas aproximaciones que tratan de entender cuál va a ser el impacto en el ser humano a través del uso de instrumentos de poder.
Mi amigo Agustín Laje, que va a exponer también hoy, él ha tratado el tema de la biopolítica desde una perspectiva macro, desde una perspectiva de Estado. Él recurre, por ejemplo, a los conceptos de Michel Foucault, ¿no? O Giorgio Agamben, que son personajes que han tratado, sobre todo Agamben en los tiempos modernos, que han tratado este tema de la biopolítica. Pero mi enfoque no es en la concepción macro política, sino mi enfoque es en la política aplicada al individuo. Por eso es que esta distinción de filosofía biopolítica aplicada al ser humano. Si se fijan en la diapositiva, en la parte alta, en la parte superior, está el eje que presenté al inicio, la concepción clásica. Y en el eje que van a encontrar abajo, esta es la concepción moderna o la concepción la cual yo propongo que surgiría a partir de la aplicación de estos instrumentos tecnológicos en el ser humano. Y tenemos como instrumento principal la tecnología. Vamos a tener dos ejes, ¿no? Un eje que va en el extremo hacia la derecha, no porque sea de derecha, sino por fines explicativos, de tecnofobia, es decir, aquellas personas que rechazan el uso de la tecnología, que rechazan el uso de la ciencia, ¿no? O la exploración científica, los tecnofóbicos, y en el otro extremo vamos a tener a los tecnofílicos, es decir, personas que están completamente entregadas al desarrollo de las tecnologías y a la aplicación de estas tecnologías en el ser humano. En el medio encontramos a los tecnoescépticos, es decir, personas que dicen la tecnología puede ser buena o puede ser mala, ver para creer, quiero ver hacia dónde nos llevan esas tecnologías y qué aplicaciones prácticas van a tener. Yo personalmente me ubico en el campo de los tecnoescépticos, un poquito un poquitito marginalmente hacia la tecnofobia, no porque sea naturalmente un opositor natural de la tecnología, sino por el temor que me produce o los giros o las tendencias que estoy viendo hacia dónde quieren llevar esta tecnología en lo que yo encuentro es la redefinición y reconfiguración del ser humano. Estas tecnologías que tienen la capacidad de cambiar la naturaleza del hombre, es decir, todos aquellos aspectos ligados a su biología, a su genética, a su fisiología, etcétera, y también que puede impactar por extensión en la condición humana. Es decir, tecnologías que no nos afectan solo en lo natural, sino también en la experiencia de ser humano. Y esta experiencia del ser humano se expresa, por ejemplo, en el arte, en la pintura, en la literatura, en la historia, en la filosofía. Cosas o actividades que nos hacen, que nos distinguen de las otras especies. La tecnología, tal como se plantea en estos términos, tal como lo plantea la cuarta revolución industrial, tal como lo propone el gran reseteo, y ojo con este concepto, un gran reseteo que apunta hacia una nueva normalidad. Estos conceptos no son neutros. La nueva normalidad no solamente apunta a que vamos probablemente a tener que usar pasaportes COVID, ese es un tema menor. La nueva normalidad apunta a tolerar, entre comillas, a que nos fuercen a tolerar o a soportar cambios en la morfología del ser humano, cambios en la naturaleza de ese ser humano. Y es ahí donde yo encuentro, y por eso digo, que la discusión política y económica pasa a un segundo plano porque desde mi perspectiva no hay nada más importante qué lugar tiene ese ser humano en el planeta, ¿no? Eso es lo más importante. Y bueno, en el medio van a encontrar entonces, he ensayado una serie de categorías, partiendo, ¿no? Con el tecnoescepticismo a la mitad, una primera corriente que vendrían a ser los tecnonegacionistas. Los tecnonegacionistas serían estas personas que rechazan todo tipo de tecnología, que incluso son agresivos contra esta tecnología, y aquí podríamos encontrar a dos variables principales, a los anarcoprimitivistas, que es un grupo de personas que detestan la tecnología. Por ellos deberíamos incluso volver a la época del cazador-recolector, vivir al aire, ¿no? El vivir al aire libre, no usar absolutamente nada tecnológico. Y John Searson es un gran expositor. John Searson es un gran expositor de esta corriente. También tenemos a los neoluditas. Los neoluditas, por ejemplo, podríamos encontrarlos en los Amish, en los Estados Unidos. Estas personas que se resisten a usar tecnología, pero que si bien usan la tecnología de manera medida, de todas maneras no son muy amigables con ella. Al otro lado vamos a encontrar en el eje de la derecha los bioconservadores. Los bioconservadores son, en esencia, personas que dicen que son escépticas con la tecnología, pero también tienen algún tipo de
limitaciones de carácter dogmático, de carácter religioso, de carácter incluso personal, sobre la aplicación y el futuro, las consecuencias de la aplicación de esas tecnologías. Esto es muy importante. Dentro de los bioconservadores hay rangos, hay bioconservadores mucho más duros, aquellos que van a decir usemos la tecnología en casos específicos. Por ejemplo, si es que encontramos que hay ciertas expresiones religiosas, ¿no? Ciertas variables religiosas que se oponen, por ejemplo, a la transfusión de sangre por cuestiones religiosas, no es que necesariamente estén en contra de la tecnología, porque sí han ido al médico, se han tratado, pero para ese tema en particular quisiera mantener sus consideraciones o sus principios. Y vamos a encontrar también a bioconservadores que son mucho más hacia el lado del tecnoescepticismo e incluso algunos ligeramente tecnofílicos. Si se fijan en el diagrama, el cachito llega un poquito más allá, pasado del centro. Es decir, hay bioconservadores que sí dicen que son más optimistas con la tecnología, pero que en general van a mantener un principio de neutralidad o escepticismo. ¿Por qué son bioconservadores? Porque dicen, utilicemos la ciencia y la tecnología, pero sin alterar al Homo sapiens. Los bioconservadores son, en esencia, gente que rechaza el aborto, porque entienden que a partir de la aprobación del aborto entran a cabo de todas estas modificaciones. No puede haber un bioconservador que sea proaborto, porque en ese caso pasaría al otro lado, sería un bioprogresista. Los bioprogresistas son más tecnofílicos, es decir, tienen una mayor fe, un mayor optimismo, un mayor entusiasmo por la tecnología y la ciencia. Pero, a diferencia de los bioconservadores, ellos sí están a favor del aborto, ¿no? Y al otro lado, al más extremo, aquellos van a estar aquellos que dicen utilicemos todo tipo de tecnología, todo tipo de ciencia, apliquémosla y básicamente reconfigurémonos completamente. Y aquí entran los transhumanistas, ¿ok? Para hacer una breve descripción de los transhumanistas, porque asumo que no todos han escuchado mis presentaciones, pueden ir a mi canal de YouTube, ahí tengo un video explicativo bastante sencillo. Pero el transhumanismo es aquella ideología y movimiento cultural que dice que vamos a mejorar al ser humano aplicando estas tecnologías, inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, para mejorarnos en términos físicos, morfológicos, cognitivos e incluso espirituales y morales. ¿Ok? Y los transhumanistas apuntan a tres grandes objetivos en base a esta modificación tecnológica. Que el ex Homo sapiens o transhumano sea súper inteligente, es decir, que tenga una inteligencia increíble, fusionándose, por ejemplo, con aparatos tecnológicos, chips, memorias RAM, etcétera, que sea súper longevo, es decir, extender la esperanza de vida, incluso aspirar a la inmortalidad, y un súper bienestar. De nada sirve ser súper longevo y súper inteligente si la calidad de vida va a ser mala. Pero la orientación del transhumanista a través del uso de estas tecnologías en el ser humano no es un bienestar necesariamente espiritual, sino que es un bienestar orientado al placer. Es lo que David Pearce, uno de sus principales proponentes, un filósofo británico transhumanista, señala como el imperativo hedonista. Vamos a modificarnos genéticamente para eliminar aquellos vicios que tenemos como seres humanos, agresivos, violentos, celosos, etcétera, y nos vamos a volver, por arte de la ciencia, seres virtuosos. Bueno, entonces lo que están viendo es que acá ya los temas políticos y económicos no son tan importantes. Aquí lo que está en juego es realmente la especie humana, la integridad de la especie humana. Y por eso sostengo, este es un planteamiento que ya vengo sosteniendo desde el año pasado, que es un planteamiento original, es decir, no lo he visto en otra parte, lo estoy planteando ¿no? de manera, por una creación propia, de que el gran peligro de la humanidad es esta transición que parte con la legalización del aborto hacia esa instrumentalización del ser humano, con esta idea falsa de que la tecnología nos va a liberar y nos va a hacer omnipotentes y omnipresentes. El reemplazo del Homo sapiens por el Homo Deus, que es el título del libro de Yuval Noah Harari. Los transhumanistas tienen una aspiración casi divina. Por eso es que ustedes van a encontrar que en ese campo progresa por el Dios transhumano y posteriormente ¿no? Una serie de ejemplos de evolución a los animales, a los seres humanos, a los androides, cyborgs y posteriormente, o sea, androides, quimeras y cyborgs. Este es un caso de especulación, no significa que en estos momentos existan cyborgs o necesariamente quimeras.
Que son técnicamente posibles, eso sí. Que se hayan hecho, no, pero que son técnicamente posibles, sí, la tecnología ya lo permitiría. Y por lo tanto, ante esa posibilidad, ya se justifica la elaboración de un cuadro de esta naturaleza para prevenir qué tipo de cosas pueden pasar en el futuro. Para los bioconservadores que están en contra del aborto, los únicos sujetos de derechos son los seres humanos. No se entienden estos derechos fuera del ser humano. Recuerden el primer eje que mencioné, igualdad, libertad, justicia, no tienen sentido para el bioconservador porque solamente se aplican a los seres humanos. Para el transhumanista, es decir, para aquella persona que dice utilicemos la tecnología para modificarnos completamente, todo ser vivo es sujeto de derecho. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, por qué los de PETA plantean, porque al hacer eso, lo que hacen es rompen una barrera moral que facilita la, vamos a decir, la cosificación o la instrumentalización del ser humano. El ser humano deja de ser una categoría especial, pasa a ser igual simplemente que los animales. Por lo tanto, al no tener un estatus especial, sus derechos, estos derechos que se auto proporcionado, ¿no?, en términos de estas personas, serían completamente inválidos. Vamos a otro ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor, donde se señala la libertad procreativa. Nuevamente, son casos de especulación, pero son ejercicios importantes. Para el bioconservador, la procreación es hombre y mujer. Es una procreación natural. Hasta ahí estamos bien y hasta ahí tenemos libertad. Algunos incluso podrán, los bioconservadores más optimistas o los bioprogresistas más escépticos, los que están al otro lado, los bioprogresistas más escépticos, van a decir, podemos utilizar la tecnología para ciertas aplicaciones. El caso, por ejemplo, de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro ya requiere el uso de tecnología. Pero en este caso lo que estamos teniendo es que esta tecnología lo que va a hacer es intermedio un proceso que sería un proceso natural, que es el proceso de procreación. Por lo tanto, aquí ya tenemos un problema. Para el transhumanismo, todas las formas de reproducción o todas las formas de procreación son válidas. Si se fijan de izquierda a derecha, pueden encontrar vientres de alquiler, bebés por diseño, que técnicamente ya sería posible. A través de manipulación genética podríamos fabricar bebés a pedido, con características específicas. Esto también abre una serie de dilemas éticos. La ectogénesis, esta foto que ven ahí, aunque no sé si aparezca muy clara, de un corderito que fue criado fuera, que fue gestado fuera del vientre de la madre de la ovejita, ¿no? Fue gestado en esa biobolsa y se gestaron 8 de esos corderos, un experimento que se llevó a cabo en 2017, y los 8 corderos llegaron a término. Imagínense qué significa esto, qué impacto puede tener la ectogénesis en la vida del ser humano. Ya las mujeres ni siquiera tendrían que pasar por el embarazo, sino que toda la reproducción sería tercerizada a la tecnología. Y esto plantea también dilemas muy importantes. Por ejemplo, la genealogía, de dónde venimos, quiénes somos, nuestra identidad como podríamos llegar ya en un escenario de ciencia ficción a la autofecundación. Es decir, a través de esa manipulación, fabricar seres que ya no serían humanos que pudiesen autofecundarse. Nuevamente, esto es especulación, pero puede ocurrir. Y finalmente, para terminar, quiero pasar a la libertad morfológica y cognitiva. Aquí lo que vamos a encontrar es en el caso del bioconservadurismo, en la última diapositiva, que el bioconservador va a decir la libertad morfológica es concebirnos como seres humanos tal cual sin modificaciones. Los más tolerantes, los más abiertos al cambio y aquellos bioprogresistas más escépticos, lo que van a decir es podemos incluso decir que no estaría tan mal que el ser humano se modificara morfológicamente. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el caso de los tatuajes, el famoso body morphing, que son estas personas que empiezan a meterse, no sé, pues aros en la nariz o que se empiezan a hacer algún tipo de tatuajes, pero con marcas, que empiezan a modificar su cuerpo parcialmente. Estas mujeres, por ejemplo, es una cuestión de cultura, que en Burma utilizan estos anillos para alargarse el cuello o para modificar la forma de sus pies. El bioconservador va a decir, bueno, esto todavía lo que podemos distinguir es a un Homo sapiens. Para el transhumanista, es decir, para el tecnofílico,
existe una escala de variaciones que podría empezar, por ejemplo, con los transgénero. Después podría migrar a los transespecies. Después podríamos mirar estas transespecies, podemos fusionarlos ya con máquinas, si es que van viendo de derecha a izquierda. Entran los transraza, ¿no? Los transcapaces. Todos aquellos que tienen prefijo trans, lo único que están haciendo es prepararnos el camino hacia el transhumano. Es una forma de preparación de las generaciones actuales que están viviendo hoy en la Tierra para acostumbrarse en un futuro a la modificación de la especie ya en términos mucho más radicales. Y ahí es donde están viendo, por ejemplo, esa tendencia, y más a la derecha incluso podrían ver, en un caso de especulación, no es que haya ocurrido, sino que aquí entraríamos a la ciencia ficción, donde podríamos tener a una mujer tigresa, donde genéticamente se mezclan genes de seres humanos con tigres. Podríamos generar una nueva especie, que es ese hombre medio raro que se ha sentado con una tremenda caja torácica, sería una nueva especie. Podríamos entrar a un nivel mayor, que a estos seres vivos los podemos empezar a fusionar con tecnología. Y aquí tendríamos al Terminator, al depredador. Y podríamos incluso pasar más a la derecha. Mayor nivel de desarrollo, mayor nivel de fusión, un cyborg. Y finalmente al extremo derecho, el Homo Deus. Ya con esto cierro la última diapositiva, que simplemente dice gracias. Esta es una presentación muy rápida, ¿no? Que no toca a profundidad cada uno de los aspectos que se han tratado aquí, que son muchos dilemas éticos muy importantes, pero el objetivo de esta presentación es hacerles entender que en el siglo XXI, gracias a la tecnología, las discusiones políticas y económicas van a ir dando paso a discusiones de carácter existencial de nuestra naturaleza como ser humano, y que el gran debate político o el gran debate biopolítico se va a plantear en esos términos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Miklos, ¿me escuchas? ¿Estás con el micrófono apagado? Sí, listo. Muchísimas gracias, Miklos, por tu ponencia del día de hoy. Como te digo, es un orgullo tenerte en el Foro Perú. Ha quedado clarísimo tu tema. Y en verdad, no te miento, hemos tenido bastante interacción en las redes sociales y nos han dejado muchísimas preguntas. A ver si nos ayudas a responder algunas de ellas. Adelante. La pregunta dice así: ¿qué opciones tenemos para frenar el reseteo tecnológico, teniendo en cuenta que en ese escenario los progresistas han hegemonizado la posesión, Tu corazón. uso y el comercio de las mismas? Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cómo frenamos el reseteo? Que es básicamente cómo frenamos esta imposición que estamos sufriendo a nivel de gobiernos, a nivel internacional, a nivel de la OMS, a nivel de todos los organismos multilaterales. Lo que puedo decir al respecto es que todo el mundo en su mente y corazón sabe lo que tiene que hacer cuando algún ente invasor viene y te impone condiciones que tú no quieres. Tú puedes tolerar ciertas cosas, pero no puedes aguantar eternamente. Entonces, si me dicen qué hay que hacer, yo creo que la respuesta todo el mundo la tiene en sus cabezas y en sus corazones. El problema es que no las podría decir acá porque entraría en problemas. Entonces, no puedo decirlo, pero ya la gente sabrá qué es lo que tiene que hacer. Esa es la única solución, desde mi perspectiva. Vamos a pasar. Gracias, Miklos, por la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos entender las tecnologías convergentes dentro del esquema político global? Bueno, en este caso, a ver, la pregunta no es muy precisa, pero lo que podría entender es vamos a decir, qué grupos o qué representaciones o qué ideologías políticas estarían promoviendo abiertamente el uso de estas tecnologías convergentes. Claramente es el progresismo. Claramente es el progresismo. Y aquí es un error decir que el progresismo solamente es de izquierda. Se comete un error gravísimo cuando se dice que solamente es marxismo cultural, cuando solamente se asocia al progresismo a estos movimientos de izquierda. Tenemos también progres de derecha. Hace poco hubo un debate muy interesante y muy concluyente también entre Agustín Laje y Gloria Álvarez. El punto de partida fue precisamente lo que yo estoy señalando, el aborto. ¿Y por qué es tan importante el aborto? Porque el aborto, si es que se aprueba, da paso a que todas estas aplicaciones entren sin ningún tipo de restricciones. Entonces, ¿cómo podemos definir a los progresistas? Los progres no solamente son de izquierda, vas a tener progres de derecha. ¿Por qué? El progre en lo que va a estar de acuerdo es
en instrumentalizar al ser humano, va a estar va a estar a favor del aborto, va a estar a favor de la eutanasia, va a estar a favor de la destrucción de la familia tradicional, va a estar a favor del feminismo radical, va a estar a favor de todas esas agendas que nosotros decimos son agendas progres, que no solamente son posiciones que defienden los de izquierda, también encontramos entre liberales confundidos y libertarios más confundidos aún, este tipo de impulso a estas agendas. La única diferencia entre ellos sería que, bueno, uno rechaza el mercado y el otro rechaza el Estado, pero en lo esencial son todos iguales. Si se fijan, los progres, tanto de derecha como izquierda, son anticristianos. Ustedes van a encontrar a izquierdistas que son radicalmente anticristianos, pero también van a encontrar a liberales o libertarios que también son abiertamente anticristianos. Entonces, no es decir solamente es progresistas de izquierda. El progresismo es una categoría que engloba a todas aquellas personas que promueven estas agendas progresistas que ya se conocen y que reemplazan cualquier forma de espiritualidad o que critican toda forma de religión y plantean como diosa a la ciencia. Crean en la ciencia. Revisen, por ejemplo, el caso de la presidencia en los Estados Unidos, cuando Biden decía, crean en la ciencia. O sea, la ciencia ya no es, porque la ciencia no se cree, la ciencia eso no es. Pero cuando te dicen creer en la ciencia, te están dando una connotación de carácter religioso. Miklos, tenemos una tercera pregunta. ¿Podríamos concluir que el reseteo tecnológico es fruto de la ambición y egocentrismo del ser humano para aumentar su poder o llegar a ser Dios? Absolutamente. Creo que el hombre siempre ha tenido estas aspiraciones. El hombre siempre ha tenido estas aspiraciones. Retrocedemos en la historia y siempre marcamos como punto de partida este cambio, ¿no? de esta aspiración del ser humano de trascender sus limitaciones naturales y cognitivas en la Revolución Francesa, en la Ilustración, ¿no? En ese siglo de la Ilustración donde supuestamente primó la razón, primó el amor por los hechos, donde poco a poco se fue desplazando la fe cristiana. Y lo que no se dice es que, claro, en realidad esos racionalismos terminaron muy mal, porque la Revolución Francesa terminó muy mal. 2 millones de muertos, un país destruido y el surgimiento de un dictador totalitario como Napoleón, que llevó a Francia a guerras, a las guerras napoleónicas, y que generó destrucción en la primera década del siglo XIX. Tienes también el ejemplo de este racionalismo supuestamente virtuoso y basado en la ciencia, que lo llevaron a cabo gobiernos o vamos a decir, grupos políticos, ¿no? De carácter secular, principalmente el comunismo y el nazismo. ¿Cómo terminó ese experimento? Ya lo sabemos. A lo que voy es que sacar a Dios de la ecuación o sacar a la religión de la ecuación, como plantean estos fanáticos religiosos transhumanistas o los progresistas que también han convertido a su cuerpo de ideas una especie de doctrina, son tan o más religiosos que las personas a los que critican, es justamente eso, hacer creer que vamos a llegar finalmente a este progreso gracias a la ciencia y la tecnología. Yo creo que ese es un error. Ahora quizás por primera vez las tecnologías tengan un nivel de desarrollo que permitan modificar la condición y naturaleza del ser humano de maneras nunca antes vistas. Pero pensar que finalmente vamos a alcanzar una completa independencia y que nosotros vamos a terminar convirtiéndonos en dioses, creo que nos vamos a dar un nuevo tortazo en la cara. Y digo, nos vamos porque estas ideas que son impulsadas por unos pocos, impuestas sobre muchos, van a generar muchísimo daño, muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, pero creo que es el costo que va a tener que pagar la humanidad para aprender una nueva lección. Bien, bien, Miklos. Y te leo la última pregunta que te han dejado. ¿Cómo introducir estos temas en debates universitarios, clases, foros? No se suele hablar de ellos, te tildan de conspiranoico. Bueno, el que te tilde de conspiranoico por decir estas cosas, yo hasta ahora he dicho, bueno, que se me aparezca cualquiera que quiera refutarme lo que estoy diciendo. No se aparecen, son muy buenos para criticar. Conspiranoico es la etiqueta que usa el ignorante, el arrogante ignorante. Ustedes ya conocen cómo son, ¿no? Los liberprogres, por ejemplo, los progres en general, que tienen estas aspiraciones de intelectualidad vacuas, son completamente superficiales y que creen que citando 3 o 4 papers, que tienen un gran sesgo político, por cierto, ¿no? Donde se ha sometido a la ciencia en nombre de la política, creen que con eso ya ganaron la batalla.
todo lo que yo estoy afirmando tiene un respaldo muy fuerte en los hechos. Yo uso no fuentes propias, yo uso fuentes que son proporcionadas por ellos, es decir, uso sus estadísticas, uso sus bases, uso sus textos, y simplemente es cotejar esa evidencia escrita, ¿no? Las fuentes secundarias con la evidencia empírica, con lo que uno experimenta. Entonces, ¿cómo pueden hacer los estudiantes? Les aviso que las universidades tienen un claro sesgo. La inmensa mayoría de universidades en el Perú y en el mundo occidental está tomada políticamente. Este tipo de cosas no se discuten porque lo que se busca es el pensamiento único y la estandarización para facilitar la imposición de estas ideologías, que tienen un claro fin político y comercial. Ojo con eso. Aquí lo que tienen que hacer es la tarea de los estudiantes de rebelarse abiertamente y proponer sin ningún tipo de reparo estos eventos en sus universidades. Así que si existen grupos de estudiantes que rechacen la agenda progresista, sean católicos, sean protestantes, sean agnósticos, pero quieren buscar la verdad, organícense ustedes y organicen ustedes estos conversatorios, inviten a gente que dé puntos de vista distintos, y si la universidad les pone un freno, ya sabrán a qué clase de institución están yendo. Una a la cual no vale la pena pagarle ni un solo centavo más, porque lo que está haciendo no es educarlos, sino adoctrinarlos. Esa creo que sería mi consejo. Perfecto, Miklos. Te regalamos 2 minutos más al aire. Quisiéramos que vayas cerrando tu tema. ¿Alguna última idea que nos quieras dejar o algún mensaje a la audiencia? No, en realidad, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer, sobre todo para mí, tratar con jóvenes, que creo que es el público que más me gusta abordar, porque los jóvenes han sido, por una parte, son responsables, porque no voy a quitarle responsabilidad a los jóvenes. Ustedes han sido responsables, no particularmente ustedes, pero esta falta de amor por la búsqueda de la verdad. O sea, se han acostumbrado a que les tercericen toda la información, es que prender el celular y que ya les llegue en el feed, ¿no? Y ni siquiera en el feed de las noticias, sino que desde el Facebook se informen alrededor del mundo. Hay otros que quieren descubrir la verdad, que saben que no pueden tolerar ese nivel de mediocridad. A esos jóvenes que buscan siempre superarse, que buscan la verdad, y lo hacen de una manera responsable, porque quieren realmente ser mejores personas, que aspiran a ser excelentes en la medida en lo que sus posibilidades les permitan, a esos jóvenes particularmente me dirijo yo. Jóvenes que no son conformistas, que quieren literalmente cambiar el mundo, que es un sentimiento tan de jóvenes, ¿no? Tratar de cambiar el mundo. Bueno, ahora ustedes, en realidad, a pesar de todas estas mentiras que se están diciendo, se les dice que ustedes están cambiando el mundo, y lo que están haciendo es cambiándoles el mundo sin su consentimiento, sin su conocimiento, y el mundo que les van a ofrecer no es un mundo particularmente agradable. Así que asuman una responsabilidad, no solamente como jóvenes llenos de energía, sino también ejerzan su capacidad de reflexión, su capacidad de análisis, su capacidad de crítica, porque eso los va a hacer realmente independientes. Muchas gracias, Miklos. Te decimos con toda sinceridad que tú eres nuestro orgullo peruano. Es un lujo tenerte con nosotros, eres el experto en este tema. Sabemos que da para muchísimo más, por eso nosotros, como parte de Ágora, te queremos invitar a que seas parte también de esta plataforma, porque a futuro tendremos muchos talleres, cursos y demás eventos y actividades en el área de humanidades. Y a todas las personas que están ahorita conectadas y te están viendo, también queremos ver sus comentarios, sus reacciones a esta gran idea. Bueno, como les dije, muchísimas gracias por la invitación. Cuentan conmigo, toda iniciativa que apunte a desasnar y a buscar la verdad. Yo feliz, y disculpen la palabra, pero bueno, hablamos en criollo y en Perú nadie, por lo menos ustedes no son generación de cristal, ustedes no se ofenden por cualquier tontería. Así que encantado de participar, y cuenten conmigo para lo que quieran. Y muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo, a todas las personas que han estado presentes. Un fuerte abrazo y mil gracias por su atención, y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Miklos. La gente nos ha hecho esperar con las respuestas, así que será hasta una próxima vez. Nuestras puertas están siempre abiertas para ti. Gracias. Toda emergencia necesita héroes, de muchos. Y debemos estar listos, despiertos. Seamos la generación distinta. Seamos la generación correcta. Foro Perú. Desafíos para una nueva generación.